Bienvenidos, aún también los que nos ven, ¿verdad?, en diferentes partes, hasta donde hasta donde llegue este mensaje, o hasta donde están llegando los mensajes. En este día les bendecimos, declaramos que la gracia, el favor del Señor esté con los que miren estos mensajes. En esta mañana traigo palabra del Señor para todos nosotros. Para los de casa, para los que nos ven, ¿verdad? En esta mañana les voy a hablar de tres enemigos del humano, de tres enemigos de la fe, de los tres enemigos de las personas. ¿Cuáles son esos enemigos? Esos enemigos, uno es la desesperación. La desesperación es uno de los enemigos de la fe. La desesperación te mueve antes de tiempo. La desesperación. El otro enemigo de la fe o de la persona es el miedo. El miedo te confunde. El miedo confunde la persona. El tercer enemigo de la persona o de los cristianos es la duda. La duda te saca del propósito de Dios. A todos nosotros, y me atrevo a decir que son muy pocas las personas a las que conocen o las que conocemos de este evangelio que Dios no le haya hablado algún día a través de una persona o le haya dado una palabra a través de un profeta, a través de una persona. Me atrevo a decir que son muy pocas las personas. A todos Dios nos ha dado promesas, nos ha hecho promesas. Y pasa que la duda viene porque cuando Dios nos manda a decir algo, nos da una promesa, nos ha prometido algo. Yo no sé, puede ser que el Señor le ha prometido sanidad, ¿verdad? Le ha prometido que va a ser sano de cualquier enfermedad. Pueda que el Señor le haya prometido de que el esposo va a venir a los pies de Cristo. Pueda que Dios le haya prometido que la esposa va a venir a los pies de Cristo. Que los hijos van a venir a los pies de Cristo, van a conocer del Evangelio. Pueda que el Señor le haya dado muchas de todas estas promesas. Le haya prometido algo. Pasa que con el tiempo... cuando Dios le ha prometido o le promete algo, que algo va a suceder, la persona se pone un tiempo, Y cuando la persona se pone un tiempo y las cosas no suceden en ese tiempo, entonces allí es donde viene la duda. Y la duda es un espíritu. Estos tres espíritus caminan juntos. La duda, el miedo y la desesperación. Entonces la persona tiene que entender que cuando Dios le da una promesa o Dios le prometió algo, está bien que usted diga, yo profetizo, yo declaro, yo creo que Dios lo va a hacer en este año, o que Dios lo va a hacer en 6 meses, o que Dios lo va a hacer en el transcurso de 3 o 4 años. Está bien profetizar, pero usted tiene que tener en mente que Dios no se mueve en el tiempo. O sea, usted tiene un tiempo, pero Dios
no tiene tiempo. Lo que Dios le prometió no es en su tiempo, no es en el tiempo, es en el Cairo de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, no es en el tiempo suyo, es en el Cairo de Dios. Cairo o Kairos. Kairos, en el Kairos de Dios. Entonces, en pocas palabras, muchos dicen, está bien nombrarle el tiempo de Dios, pero Dios no tiene tiempo. Dios no tiene tiempo. Cuando Dios le hace una promesa y no sucede en el tiempo que usted quiere, no es porque a Dios se le olvidó. No es que a Dios se le olvidó. Y allí, cuando usted se pone un tiempo, es cuando el espíritu de la duda viene y dice, le hace saber, Dios no te escuchó, o Dios no te dijo, Dios no te mandó a decir eso. Viene la duda. Entonces, comienza ¿cómo se llama? Ese es uno de los enemigos peligrosos de la fe, el dudar de que Dios lo dijo. Mira, dice la palabra, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Hay personas que se cansan con 4 meses, con 1 año, ya vino el espíritu de duda. Ya llegó ese espíritu de duda. Comienza a dudar de la palabra, comienza a dudar y la duda no le deja aún. Si Dios te dijo algo, la duda es como fe a la reversa. Un ejemplo, Dios te manda a decir, mira, yo quiero, te manda a decir, abre un negocio. Abre un negocio. La duda viene y dice, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque la duda te trae el lado negativo. Y Dios no es un Dios negativo. Dios es un Dios positivo. Entonces, comienza a decirte, eso no va a funcionar. Y eso te lleva a pensar del fracaso. Siempre la duda te va a llevar a pensar en el fracaso, no en la victoria. Entonces, ese es el trabajo de la duda. La desesperación. La desesperación te saca del propósito de Dios. Mira, la palabra dice que Dios al pueblo de Israel lo sacó con promesa, ¿verdad que sí? De la tierra de Egipto, lo saca con promesa. Le prometió que los iba a llevar a la tierra prometida. Y en una de las estaciones que hizo el pueblo de Israel, de tantas, ¿verdad? En una de las estaciones, el guía Moisés salió a buscar a Dios por 40 días. Estuvo en la presencia de Dios. Y a esta gente se le olvidó la promesa. Se les olvidó la promesa. A los 40 días, en el tiempo de 40 días, a estas personas se les olvidó la promesa y entró la desesperación en ellos. ¿Por qué entró la desesperación? Porque acuérdense que ellos llevaban un guía y ellos dependían del guía. Te digo en ese día, no dependas del guía. Moisés salió a buscar a Dios
por 40 días subió a buscar. Yo te digo en esta mañana, sube tú también a buscar a Dios. No esperes que alguien lo busque por ti. ¿Quién era Moisés? Alguien que les traía una información. En estos 40 días, ¿qué es lo que hicieron? En la desesperación que no miraban, decían, oh, pues mira, a este Moisés algo le sucedió, algo le pasó. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos días hace que Dios te dio la promesa? ¿Tú eres de esas personas que aguanta solo 40 días? ¿O tú eres de esas personas que ya dudaste de la promesa del Señor en un año? O sea, ¿cómo está? ¿Qué tipo de persona? ¿Eres de esas personas? Ellos cuando miraron que Moisés no venía, dijeron entonces, hagamos dioses, hagamos un Dios para que le adoremos. Imagínate tú, hasta dónde es capaz de llevarte la desesperación o la duda, hasta dónde te lleva la duda. La desesperación te hace cometer errores, a sacarte del propósito de Dios, a sacarte de la promesa de Dios. Eso es lo que hace la desesperación. Ellos se desesperaron y no esperaron al Señor. En 40 días se aburrieron, dijeron, wow, ya este se murió, entonces vamos a comenzar. Mira, cuando Dios te promete algo, no es que Dios se olvidó. Tú tienes que aprender a esperar en el Señor. Si Él te dio una promesa, dice el Señor que Él no es hombre para mentir, ni hijo de un hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir en el kairos de Él, en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. En el tiempo del Señor. Tú y yo tenemos que aprender a esperar en el Señor. Sabes que cuando el Señor te da una promesa, también dice la palabra que la fe de cada uno será probada. Será probada. Pueda que el Señor te dio una promesa. Pueda que el Señor te dio una promesa. Y depende de ti, si comienzas a moverte por la desesperación o comienzas a actuar por la duda o te dejas manipular por esos espíritus. Entonces, ¿qué sabes tú que cuando a momento que viene la desesperación o la duda, allí mismito, wow, a lo mejor la bendición ya estaba por suceder, pero la duda te sacó? La desesperación te sacó. La desesperación te aparta de Dios. No es Dios que se aparta, sino que la desesperación, la duda, te aparta del propósito de Dios, de lo que Dios te dijo. Entonces tú y yo tenemos que aprender a ser personas firmes, que si Dios lo dijo, aquí seguimos y al momento de Dios, Dios se va a aparecer. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a ser personas firmes, no personas que se mueven, no personas movedizas. Eso también equivale a fidelidad. Eso equivale a fidelidad, a ser fiel. Por eso dice, repito, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué es para ti? Yo sé de que para nosotros los humanos 2 años es mucho, 40 días es mucho, 2 meses, 4 meses es mucho, pero para Dios no es nada. Para Dios no es nada, no es que Él se olvidó. Él lo va a cumplir. La Biblia está llena de muchas promesas para ti, de muchas promesas que Dios le hizo a grandes hombres, como por ejemplo Abraham. A los 14 años vino la promesa, lo que Dios le prometió. Por eso la palabra dice que por la fe, dice que los grandes conquistaron naciones, o sea, creyeron la palabra, no vino duda en ellos, no empezaron a actuar por su cuenta,
sino que creyeron la palabra. El trabajo suyo, el trabajo de nosotros es creer que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Yo te entiendo porque yo soy humano. Tú crees que a mí a veces no han llegado momentos que digo, wow, ¿cuándo yo será que voy a ver la gloria manifestada del Señor? Yo la estoy viendo, pero queremos ir de más en más. Queremos ir de más en más. Entonces, cuando quiere venir ese espíritu, ¿sabes qué le digo? El Señor me prometió, el Señor me ungió, el Señor me dijo que lo iba a hacer. Y sabes que todo el tiempo tú y yo tenemos que decirle, Señor, tú me mandaste a decir esto y tu palabra dice que no he visto justo desamparado. Yo te recuerdo en este día que sea en tu tiempo, pero yo te pido en este día que se aceleren las cosas. A veces las cosas también no suceden. No suceden. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor cuando te dieron la palabra, te dieron la promesa, tú lo creíste en tu corazón, ¿verdad? Pero al siguiente día ya se te olvidó y no pediste. La palabra dice, pide, clama, habla. O sea, pídele al que te prometió, al que te dio esa promesa. Dile, Señor, yo te recuerdo, Señor, que tú lo dijiste, Señor. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Yo hasta me atrevo a decir de que va a ser en este año, que va a ser en el próximo año, y si no es en este año, va a ser en el próximo, pero que tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, Señor. Y yo no me voy a mover de aquí hasta que tú lo hagas. No me voy a mover y aquí me voy a estar. No voy a actuar por mi fuerza o por mi voluntad. No voy a dejar que esos espíritus vengan a mi mente y que me saquen del propósito tuyo. Hay un propósito en cada uno de nosotros. Hay otro hombre llamado Saúl, el rey Saúl. ¿Sabes qué, Saúl? Yo lo miro como un hombre muy desesperado. Muy desesperado. Y la desesperación lo llevó a apartarse del Señor. La desesperación. Saúl se adelantaba. No esperaba al hombre de Dios, no esperaba la voz de Dios, sino que se adelantaba. Yo a Saúl lo veo desesperado, un hombre desesperado. En primera de Samuel 28, verso 5 en adelante, imagínate que la desesperación de Samuel lo llevó hasta consultar los brujos. Y siendo un ungido del Señor, ponte a pensar eso, hasta dónde son capaces estos espíritus, de que al ungido lo confunde, para que no crea en el que le prometió, sino que comience a hacer sus cosas por su propia cuenta, adelantarse, buscar la manera cómo solucionar el problema o cómo solucionar lo que Dios le mandó a decir. ¿Quién era Saúl? Saúl era un hombre, sabemos, ungido del Señor. Ungido del Señor, que el Espíritu Santo había estado en la vida de Saúl. Y la desesperación de este hombre lo llevó a consultar un brujo. Y mira lo que dice Primera de Samuel, Primera de Samuel 28, verso 5. Dice, pero al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se entristeció en gran manera. Saúl, al ver el problema, tuvo miedo. El miedo es el otro, enemigo de las personas.
el miedo. Yo he dicho en otras ocasiones, Dios no puede usar una persona, ni un hombre, ni una mujer miedoso o miedosa. Dios no puede usar una persona porque Dios no es de miedo. Dios es un hombre de valor y Dios te ha dicho que tú con Él o yo con Él somos más que vencedores. Entonces, todo espíritu de miedo que quiera venir a ponerte miedo, tú tienes que reprenderlo. Saúl dice que cuando miró el problema, tuvo miedo. Y ese miedo, el mismo miedo, lo llevó a desesperarse. Mira, a buscar el brujo. Yo digo esto. ¿Quién era Saúl? Saúl seguía siendo rey. Saúl seguía siendo rey. Y yo me atrevo a decir que aunque Saúl dice la palabra que él había consultado a Jehová y que Jehová no le había respondido, yo digo esto, me atrevo a decirlo, que en el último momento pueda que Jehová el Señor se hubiera aparecido, porque puede ser que a Saúl le hizo falta creer en el Dios que lo había puesto. En el Dios que lo había puesto como cabeza, como rey. Yo no sé, a muchos Dios los ha puesto como reyes, como cabezas. Pero dudan de la palabra, dudan de la existencia, dudan del reinado que Dios les ha dado. Saúl, yo me atrevo a decir que, wow, en el último momento, pueda que el Señor se hubiera aparecido y lo hubiera librado si él hubiera seguido confiando. Entonces, eso nos da a entender que hay personas que la desesperación lo lleva y a acudir o acuden a lo que no tienen que acudir. Van a donde no tienen que ir. Entonces eso te saca de la presencia del Señor. Eso te saca del propósito del Señor. Repito, Dios no puede usar una persona que tenga miedo. El mismo Saúl, un hombre, wow, un rey con un gran ejército, con miedo y teniendo no solo un gran ejército, teniendo los ejércitos del cielo, teniendo al vencedor de vencedores, tenía miedo. Ahora, allí por la desesperación, por la duda, por el moverse afuera antes o después de tiempo, Dios se apartó de él. O mejor dicho, Saúl se apartó de Dios. O Dios se apartó, diría, por las acciones de Saúl. ¿Sabes que esas acciones te apartan, repito, del propósito de Dios? Entonces, dice la palabra que por las actitudes o por las acciones de Saúl, el Espíritu de Dios reposó en David. Ustedes saben que David no tenía miedo y Saúl sí tenía miedo. ¿Por qué no tenía miedo David? Porque el Espíritu de Dios, él sabía que el Espíritu de Dios estaba en la vida de él. Ahora yo te digo algo, el Espíritu de Dios está en tu vida. Jesús lo dijo, me voy pero les dejo el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que hizo David? Derribó a aquel gigante, aquel que dice la palabra que se levantaba todos los días a humillar. Hay gigantes que están humillando a la gente, porque ese es el trabajo de los gigantes, ese es el trabajo del problema, ese es el trabajo, humillar a las personas, ponerle duda, miedo, aterrorizarlos. A manera de que la persona no crea que tiene alguien que está por sobre de todo, el Espíritu Santo. Así es de que yo te digo en este día, el Espíritu Santo está en nuestra vida. Por eso es que cuando nosotros venimos aquí, yo te digo, en este día, venimos en el nombre de Jesús, respaldados por el Espíritu
Santo, levántate en este día. Si hasta este día has estado dudando, no sigas dudando más. Sigue creyendo, decirle, hasta pídele perdón al Señor, decirle, Señor, si yo he cometido el error de dudar de tu existencia, de dudar de lo que tú me dijiste, Señor, en este día yo me arrepiento, te pido perdón y vuelvo a la senda antigua, vuelvo al camino a donde tú me pusiste. No voy a tener miedo, no voy a tener duda. La desesperación no va a llegar a mí. Yo en este día comienzo a creer que tú lo vas a hacer, Señor, y me vuelvo a parar en el mismo lugar y vuelvo a creer, porque tu palabra lo dice, que tú no mientes. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú lo vas a hacer y aquí voy a estar hasta que yo lo vea. Hasta que yo lo vea, no me voy a mover. Y yo te digo a ti, no nos vamos a mover de aquí hasta que el Señor lo haga. Porque si el Señor lo dijo, dice la palabra que la mano ya está puesta en el arado y que no hay ninguna excusa para voltear a ver hacia atrás. Tenemos que seguir adelante. Si el Señor, yo entiendo que vienen esos pensamientos. El enemigo quiere atacar con la duda, con el miedo, con la desesperación. Pero tú tienes que seguir firme. Si el Señor lo dijo, si no pasa ahora, va a pasar, porque va a pasar. Va a pasar. Entonces las cosas no pasan por la incredulidad. Que a saber si el Señor me oyó, que a saber si esto. Mira. Por eso es que no pasan las cosas. Hay un espíritu de incredulidad en las personas. Un espíritu de duda, un espíritu de razonamiento, que saber que si será o que Dios solo fue en aquel tiempo, pero ahora no lo va a hacer, y que Dios a lo mejor no me ama. Mira, Dios te ama con amor eterno, con amor eterno. Tú no te imaginas el amor tan inmenso que Dios nos tiene, nos ama. El ser de que tú existas, que tú y yo existamos, es más que suficiente para darnos cuenta del amor de Dios. No vayas a creer que tú naciste solo así por así. El Señor sabe de ti. El Señor sabe de tus necesidades. Y si el Señor te dijo, Él lo va a hacer. Tu trabajo no es razonar, tu trabajo es creer y sigue esperando. Yo todos los días le digo, Señor, yo sigo esperando y no me voy a mover de aquí hasta que tú lo hagas. Y cuando quieren venir esos espíritus a mi vida, a quererme decir, oh mira, pero tú no vas para ningún lado, yo le digo, te reprendo, espíritu del diablo. Dios me dijo y yo lo creo y yo lo voy a seguir creyendo, y mis ojos van a ser testigos de lo que tú vas a hacer conmigo. Déjame decirte que nada, y esto todos los grandes hombres de Dios, los grandes hombres de negocio, todos te van a decir, ningún encomienzo es fácil. Ningún encomienzo es fácil. No esperes ver la gloria sin antes pasar un desierto. Tú tienes que entender eso. Y siempre que Dios te dé una promesa, tienes que estar consciente de que esos espíritus van a quererte atacar, para que tú no creas y nunca logres a salir, para todo el tiempo tenerte de la misma manera. Pero tú tienes que cambiar la mentalidad y decir, si Dios lo dijo, wow, ¿por qué dudar? Él lo dijo, lo creemos, lo seguiremos creyendo. Yo lo seguiré creyendo en este día. Yo lo sigo creyendo, que el Señor me dijo que me va a llevar a otro nivel, que el Señor me va a sanar, que el Señor me va a restaurar, que el Señor va a traer mi esposo, que el Señor va a traer mi esposa, que el Señor va a traer mis hijos, que el Señor me va a prosperar, que el Señor me va a bendecir, que el Señor me va a hacer todo aquello que Él me prometió. Si tú lo crees en este día, la sanidad viene, la restauración viene, la liberación viene. O sea, tú tienes que creerlo de corazón, dejar de la duda. Que si alguien te dijo, mira, el enemigo se va a prestar hasta para decirte por el más cercano. Se va a prestar para decirte por el más cercano que tú no vas para ningún lado. Pero si el Señor te lo dijo, ¿quién es más, tu hermano o Dios?
Entonces tú tienes que creer en Dios. Tenemos que creer en Dios. Seguimos creyendo en Dios. Él lo dijo y tú verás que la gloria postrera será mejor que la primera. Todo en comienzo es duro, todo en comienzo, pero estamos trabajando y hemos de ver en el nombre poderoso de Jesús que trono de gracia echa raíces profundas y echa ramas a los 4 vientos que se extienden a los 4 niveles en el nombre de Jesús. Seguimos creyendo, les bendecimos en el nombre de Jesucristo a los que nos ven en las redes sociales.